hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a dar comienzo ya al estudio bíblico que corresponde a hoy, 25 de marzo. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a tener como base de estudio el capítulo 14 de los Hechos. Pero antes de entrar de lleno al estudio, vamos a tener una oración. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu cuidado, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque pudimos dirigirnos aquí a tu casa, este grupo que está aquí en esta noche. Gracias, Señor, por los que se conectarán, Señor, próximamente, Señor, a través de las redes. Gracias te doy por cada uno de los hermanos de aquí de esta congregación. Gracias por nuestro liderato, gracias por nuestra pastora. Gracias, Señor, Padre bueno, por todo lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo en medio nuestro, Señor, lugar donde tú nos pusiste para bendición de esta comunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, saludamos a todos aquellos que se están conectando ya a la transmisión. Le indicamos una vez más que estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 14, vamos a estar considerando en la noche de hoy. En el estudio pasado tocamos el momento del primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé. Entonces, vimos las situaciones que se dieron en ese primer viaje, situaciones que se estuvieron discutiendo en la lección pasada, en el estudio pasado, y en el capítulo 14 es la continuación de ese primer viaje, que es lo que vamos a estar considerando en la noche de hoy. Es el Hechos capítulo 14, los versos del 1 al 28. Al ser un capítulo bastante extenso, le voy a invitar a que usted pues simplemente me siga en la palabra. No quise dividirlo para que vinieran a la lectura y eso porque quiero redimir el tiempo, porque hay bastante material. Y quiero coger el tiempo que usted va y viene y así, pues para que discutamos. Amén. Pero eso no le cohíbe que si en un momento dado usted quiere hacer algún comentario, lo puede hacer con toda confianza. Amén. Bien, capítulo 14 del libro de los Hechos. Ahí vamos a estar viendo la conclusión del primer viaje misionero. Vamos a ver otros detalles que se dieron en ese viaje misionero y la conclusión del mismo. Y vamos a considerar rápidamente el primer verso, que es el capítulo 14, el verso 1. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Cuántos estuvimos en el estudio pasado? Ok. ¿Qué usted ve ahí de similitud con el estudio pasado? En ese primer verso. Como se dice, el modus operandi viene siendo el mismo. Ellos habían comenzado en su primer viaje misionero cuando comenzaron desde Antioquía para acá y eso, y entraban en la sinagoga. Entonces aquí dice que una vez salen, vuelven nuevamente y entran en la sinagoga. Dice, en la sinagoga, los líderes de la sinagoga en Antioquía acababan de expulsar, recuerden, cuando estaban en Antioquía, acababan de expulsar a Pablo y a Bernabé de esa ciudad. Sin embargo, ahora cuando llegan a Iconio, ellos empezaron otra vez con sus esfuerzos evangelísticos predicando en la sinagoga. Se los sacaron de una sinagoga, salieron, pero una vez llegaron allí volvieron a la sinagoga. Hasta el momento
Hasta ese momento, el lugar idóneo para comenzar a compartir el mensaje de Jesucristo era en la sinagoga. Hasta ese punto, hasta ese momento. Bien, entonces sigue diciendo el verso bíblico que leímos. Hablaron de tal manera que creyó una grande multitud y asimismo de griegos. Pablo y Bernabé tuvieron un éxito grande entre los judíos y los griegos, presentando un mismo evangelio para ambos grupos. El mensaje, tanto para judíos como para los griegos, era el mismo. No había un mensaje para unos y un mensaje para otros. Era un mensaje mismo, el mismo mensaje para ambos. Y dice, el hecho de que judíos y griegos creyeran muestra que Pablo predicaba la misma cosa a ambos grupos. ¿Y qué era lo que él les predicaba? La salvación es en Jesús y nos apropiamos de ella al creer o al confiar en Él. Ese era el mensaje que llevaba Pablo. El mensaje del propósito de Jesús y el mensaje de Jesucristo. Y dice, y hablaron de tal manera, o sea, Pablo y Bernabé presentaron el evangelio de una forma que invitaba a creer. Como decimos a veces nosotros, que le daba calcomillos a la gente, ese deseo de escuchar, y comenzaba la fe a crecer en ellos. Entonces ellos predicaban y presentaban el evangelio de una manera que invitaba a la gente a creer. La manera en la que predicaban motivaba a la gente a creer el mensaje de quién es Jesús y lo que ha hecho por ellos. Pablo presentaba un mensaje de reconciliación con el Dios creador, de esperanza a través de la persona de Cristo, no un mensaje de genio metido en la botella mágica. ¿Se parece este mensaje de Pablo a los mensajes que escuchamos en el día de hoy? Mensaje cristocéntrico de salvación, del plan de Dios para con la raza humana. ¿Sabe? Cuando Jesucristo envió a los discípulos, la encomienda fue ir, predicar este evangelio, o sea, estas buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Era un evangelio cristocéntrico, un evangelio que invitaba a la gente a creer, no un evangelio que muchas veces nosotros escuchamos. Y mire, a mí me da pena que todavía el día de hoy nosotros escuchamos personas invitar, ven a Cristo para que se resuelvan todos tus problemas. Eso no es evangelio. ¿Sabe? ¿Y qué pasa si los problemas lo que hacen es que se multiplican? ¿Ah? ¿Entendemos? ¿Sabe? Pero seguimos y eso lo vamos a tocar más adelante. Más adelante. Simplemente le estoy dando un aperitivo. Un aperitivo. Predicaban el evangelio de manera tal que invitaba a la gente a creer en el evangelio. Los versos del 2 al 6, vámonos ahí, versos del 2 al 6. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos a los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Delbes, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. Todo iba de lo más bien. Todo iba de lo más bien. Y yo quiero que nosotros nos vayamos dando cuenta a través del estudio las distintas situaciones
que tuvieron que enfrentar Pablo y Bernabé, llevando el evangelio a las distintas situaciones. Okay. Y siempre van a ver, definitivamente que sí. Ok, Lucas, que es el escritor de los Hechos, dejó claro que no era a todos los judíos de Iconio los que hicieron esto. O sea, no fue que todo el mundo se le viró en contra, porque unos creyeron, dice, lo vimos en los versos anteriormente, que unos creyeron, pero había quienes creían y había quienes no creían. Dice, Lucas dejó claro que no eran todos los judíos de Iconio los que hicieron esto, porque muchos creyeron, según lo vimos en el 14:1. Muchos creyeron. Sin embargo, algunos no solo rechazaron el mensaje, sino que corrompieron los ánimos de otros para que rechazaran el mensaje y a los mensajeros. Mire, usted se encuentra con gente así. Mi abuela decía que no comen ni dejan comer. ¿Sabe? Si ellos no creían, magnífico, pues tú tienes tu derecho a no creer, pero deja a los que creen quietos. Pues no, que querían inyectarle, entonces se fueron a inyectarle ese veneno a los que creían. Se parece mucho al tiempo de hoy, ¿verdad? Que los que no creen quieren inyectarle y quieren sobreponerse sobre aquellos que creen. Y quieren que los que creen dejen de creer para que crean lo que ellos creen. ¿Entendieron el trabalengua? ¿Ah? ¿Está claro? Ah, bueno, pues me alegro. ¿Sabe? Y eso pasó en ese momento. Dice, entonces la consecuencia fue, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. O sea, se quedaron todo el tiempo que pudieron en ese lugar. ¿Ve? A pesar de la oposición, ellos siguieron predicando y siguieron enseñando. Yéndose solo cuando fue absolutamente necesario. Cuando vieron que ya era necesario, que no podían quedarse, entonces cogieron y salieron. Hicieron esto porque sabían que estos cristianos de Iconio necesitarían todo el conocimiento básico que pudieran obtener para mantenerse fuertes en una ciudad con tanta oposición. Ellos aguantaron hasta lo último, la presión que se le estaba poniendo allí en ese lugar donde estaban. ¿Ve? Había una oposición, pero aguantaron hasta lo último con el propósito de tratar de fortalecer lo más posible a los que habían creído para que se mantuviesen firmes en medio de esa oposición que se estaba levantando. ¿Ve? Dice, sigue diciendo, hablando con denuedo, se quedaron allí, confiados en el Señor a pesar de la oposición. Pablo y Bernabé continuaron predicando con denuedo, dando testimonio a la palabra de su gracia y tocando las vidas de otros con el poder de Jesús. Y dice más adelante también, los versos que leímos, sigue diciendo que las obras milagrosas confirmaban el mensaje que ellos predicaban, la palabra de su gracia. Esta es la única palabra por la que ambos, judíos y gentiles, pudieron ser salvados en las mismas condiciones, por la gracia del Señor, por la palabra de gracia. El Evangelio aquí es llamado el mensaje de su gracia porque la gracia divina era el tema principal. Pablo le estaba llevando en el mensaje, tanto a judíos como griegos, la palabra de la gracia, el mensaje de la salvación por gracia, el regalo de Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Ven? Y se le conocía entonces como el mensaje de la gracia. Los judíos y los gentiles, como leímos, dice que se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Y cuando ellos ya vieron que sus vidas corrían peligro en ese momento, en ese lugar en específico, dice entonces que salieron de la ciudad. Dice, cuando fueron forzados, Pablo y Bernabé dejaron a Iconio y se fueron entonces a Listra. ¿Bien? Se fueron entonces a Listra, más o menos como, ustedes se acuerdan el mapita que nos regaló la hermana Gladys, los que lo tienen. Era como a 20 millas más o menos del lugar donde estaban.
En el mapita que nos regaló hermana Gladys es precisamente del primer viaje misionero, que es el que concluimos en la noche de hoy. Bien, dice, cuando fueron forzados entonces, se fueron a Listra, más o menos como a 20 millas de distancia, y también se fueron a Derbe. En Hechos 14:4 dice, en Hechos 14:4 dice, es la primera vez, es un dato que tengo. En Hechos 14:4 es la primera vez que Pablo y Bernabé son llamados apóstoles en el libro de los Hechos. En Hechos 14:4. Si quiere apuntar esa nota, es la primera vez que a ellos se les llama apóstoles en el libro de los Hechos. Amén. Ok, ahora vamos. Ya salieron de allí. Ahora vamos a ver qué pasó en las ciudades de Listra y de Derbe. Eso está en Hechos, capítulo 14, los versos del 7 al 10. Y leo, ustedes me siguen en la lectura. A los hermanos que nos están viendo por las redes, si quiere hacer su comentario, yo los estoy monitoreando, ¿saben? Estoy monitoreando, sé quién está estudiando y quién no está estudiando. Vamos a ver, pónganse para su número. Así que pueden hacer su comentario a través de las redes, que su momento dado pues lo leeré. Ok, Hechos 14 del 7 al 10. Dice, y allí predicaban el evangelio cuando llegaron. No comían cuento estos muchachos. Y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y dice que él saltó y anduvo. Oye, qué palabra de autoridad esa, ¿verdad? Qué tremendo. Ok, una vez llegaron allí, comenzaron rápidamente con su motivo, el propósito por el cual ellos habían llegado a esas ciudades. Seguían llevando la palabra del evangelio de gracia. Pero ahí aconteció algo sumamente interesante. Dice, allí predicaban el evangelio. Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, una de las cuales es la que se registra en este pasaje. Sin embargo, ellos no trabajaban como hacedores de milagros. O sea, ellos no iban allí y decían, como a veces nosotros escuchábamos en las promociones, gran campaña de milagros, venga, traiga a los enfermos. No, ellos no trabajaban, el milagro era primero y la salvación era después. Gran palabra de sanidad divina, traiga a los enfermos, Dios los sanará, Cristo, entonces la salvación es para lo último. No, ellos, okay. Las obras milagrosas, una de las cuales se registraron en el pasaje, sin embargo no trabajaban como hacedores de milagros, su meta principal siempre era predicar el evangelio. Porque los milagros, sí, Dios los puede hacer, pero los milagros no salvan a nadie. Lo que salva es la palabra de reconciliación en esa persona. ¿Cuántas personas usted conoce que Dios ha hecho obras milagrosas y hoy día no le sirven al Señor? O que simplemente Dios hizo una obra milagrosa en ellos y no han rendido su corazón al Señor. ¿Entiende? O sea que los milagros, el hecho de que usted sea, un milagro se opere en usted, pero eso es gracia y bondad de Dios que le plació hacer un milagro en usted. ¿Ven? Pero eso no garantiza que la persona se vaya a salvar y que haga caso a la palabra del Señor. Porque nos los encontramos muchos, lamentablemente. Otros que estuvieron un tiempito supuestamente en gratitud y las situaciones de la vida. Es como dice la parábola que da el Señor. La semilla cayó, pero como no estaba profunda, no echó raíces, se secó. ¿Ves? Solamente se estaba alimentando del milagro. ¿Entendemos? Ok. Cierro paréntesis y continuamos.
sigue diciendo, el hombre lisiado escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida. Él tuvo fe para ser sanado. Y usted dirá, pero ¿qué escuchó él? ¿Qué había en el mensaje que él creyó que podía ser sanado? Vamos a ver, alguien que me conteste rápido. Tiene 3 segundos para contestar. El poder de la palabra, pero ¿qué le dio a él esa fe? ¿Qué había en la prédica? Acuérdese que Pablo estaba llevando en su mensaje la obra de Jesucristo. Y lo vemos que el mismo Pedro también lo explica. Si usted busca, voy a buscarlo por aquí, lo tengo, Dios mío, Señor, ilumíname, se me fue míralo aquí. En Hechos 10:38, el mensaje incluía que Jesús también sanaba, eso lo dijo Pedro, de cómo Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a la gente, ¿sabe? Ellos estaban hablando de la obra de Jesucristo, de Cristo como el Mesías enviado de Dios y su obra mientras estuvo entre nosotros. Y parte de la obra y de la prédica y la exposición que ellos hacían de Jesús como el enviado de Dios era que él mientras estaba tenía el poder para sanar enfermos. O sea que Jesús sanaba. Y estoy seguro que Pablo en su prédica menciona que Jesús sanaba. Y quizás, eso es acá yo pensando, quizás en su prédica expuso algunos de los testimonios de los que se dieron mientras estaba Jesús. Entonces, eso creó fe en ese hombre. Y cuando usted ve una persona, entonces el hombre se interesó tanto, que Pablo cuando le ve el rostro, lo ve tan interesado, a ese pobre hombre que nunca había caminado, que le da entonces el mandato de que se levantara. Dice, oyó hablar a Pablo, el hombre lisiado escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida y que tuvo fe para ser sanado. La actitud de Pablo fue, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dice, había algo en la fe de este hombre que era evidente. En el rostro. Usted ha visto personas que usted a veces le está hablando y su rostro como que cambia y muestra una actitud en el rostro. Usted lo ve, si está interesado no le importa lo que usted está hablando. ¿Ve? En la expresión de su rostro. Usted lo ve si está interesado, usted lo ve si la palabra está calando en él. A veces usted se pone a hablar con una persona y usted ve que su rostro se le cambia, se le transforma completamente. Y ahí el Espíritu comienza a darle testimonio a usted de que está escuchando, de que la palabra está haciendo efecto. Entonces ahí usted aprovecha en ese momento y le dice, y después de haber escuchado todo esto, ¿tú crees que Jesús te ama todavía? Y ahí lo invita. Pues yo me imagino que Pablo cuando vio esa actitud y ese rostro de ese hombre y vio, diría que la fe se le salía por los poros, como decimos nosotros, le dijo, no, espérate. Y el Espíritu entonces inquieta a Pablo a que toque la necesidad de ese hombre. Dice, sí, se lo dio. Sí. Acuérdese que Pablo estaba ministrando, ¿dónde? ¿Dónde estaba predicando Pablo? En Listra. ¿Y dónde era que ellos predicaban? ¿Se iban a predicar? ¿Y había micrófono? No, a lo mejor ese hombre estaba allá atrás donde está Abigail. Y él tuvo que decirle, ¿sabes? Levántate. A ti que me están, levántate, ponte de pie. Y el hombre se obedeció, tuvo que decirlo duro. Pues si lo decía desde acá, ¿entiendes? Y derechito. Okay. Entonces sigue diciendo, había algo en la fe de este hombre que era evidente y es probable que Dios le hubiera dado a Pablo el don de discernimiento en ese momento. ¿Ve? Tanto que Pablo supo que Dios quería que sanara al hombre
en ese momento. Aquí podemos sacar muchas conjeturas. Dios hace las cosas cuando Él quiere. Y Dios sana a quien quiere, cuando Él quiere. ¿Entendemos? Sí. Un día, una hora y un minuto. Amén. Eso es así. Eso es así. Bueno, pero continuamos, porque el pasaje es extenso. Vamos ahora a Hechos 14, los versos 11 y 13. Vamos a desmenuzar un poco esos. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, o sea, su idioma o dialecto, en el idioma y dialecto de ellos: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Mire, ellos estaban ante una comunidad pagana, idólatra, ve que tenían otros dioses y así por ahí, y tenían unas creencias y unas leyendas que más adelante se las voy a compartir. ¿Ve? Entonces, cuando vieron ese milagro, no era que el hombre se había caído y se había roto una pierna. No, el hombre ellos lo conocían, era un milagro un milagro que no tenía lugar por donde usted meterse y decir, no, eso era porque tenía, no, nunca había caminado, o sea que había nacido así, con esa condición. Y cuando la gente vio eso, pues mira, se alborotaron diciendo en lengua licaona: nunca hemos visto algo así, estos hombres vienen de Dios, vienen del cielo, son dioses semejantes a los hombres. Se emocionaron demasiado esa gente. Sí. Allá no los querían y acá los querían ofrecer. Sí, pero vamos a ver cuánto duró eso. Más adelante. Dice: estas personas vieron un milagro increíble suceder ante sus ojos. Sin embargo, su idea de quién es Dios no había cambiado. Ellos tenían un concepto de Dios y de otros dioses y así por el estilo. Pablo le está presentando el concepto del Dios de amor, del Dios de gracia manifestado a través de la persona de Jesucristo. Pero cuando ven todo esto, todavía el concepto que tenían de Dios no había cambiado en ellos. Sigue diciendo: por lo tanto, parecía lógico que ellos pensaran que Pablo y Bernabé eran dioses. Porque todavía ese concepto del Dios que Pablo le está presentando como que no lo habían digerido. Bien, entonces, al ver esa obra portentosa, ese milagro, dijeron: no, espérate. Esto lo que hace es que afirmó más que los dioses bajan en formas humanas y así por el estilo. Ok, dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Dice, ¿por qué? Porque, dice, entonces lo llamaban Mercurio. ¿Por qué? Porque este era el que hablaba. Este era el que llevaba la palabra. Este era el parlanchín. ¿Ven? Entonces, en la mitología griega, escuchen esto. En la mitología griega era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana. Eso era común en la mitología. Aunque no siempre lo hacían para el bien del hombre. Y la gente de Listra tenía una leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio visitaron su ciudad disfrazados de mortales, o sea, de seres humanos. Y nadie mostró hospitalidad a excepción de una pareja de ancianos. Ellos visitaron la ciudad en forma humana y todo el mundo por su lado, nadie le mostró hospitalidad, solamente una pareja de ancianos. Esa era la leyenda. En su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron a toda la población menos a la pareja de ancianos. Esto podría explicar por qué la gente de Listra fue tan rápida a honrar a Pablo y a Bernabé. O sea, que no nos vaya a pasar lo mismo que pasó anteriormente, según la leyenda. Cuando vieron esto, dijeron: no, espérate, estos son dioses. ¿Se acuerdan la leyenda? Vamos rápido a honrarlos, porque que no nos vaya a pasar lo mismo. Es mejor precaver que tener que remediar.
Digo, eso no lo dice la palabra. Eso es refrán del pueblo, según Primera de Jerry. Ok. Seguimos, pero continuamos, que hay mucho material. Y a Pablo, Mercurio, él era conocido como el mensajero de los dioses. Por eso se le decía que era Mercurio, porque Mercurio era conocido como el mensajero de los dioses. Así que tuvo sentido para la gente de Listra que Pablo, que era el que más hablaba, fuera Mercurio. Le dijeron que él era Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Por eso fue que le dijeron, no, este es el que habla todo el tiempo, este es Mercurio. Y este otro es Júpiter, porque es el que está tranquilo, pero a la misma vez se le ve como un aire quizás sobre este. Y rápido los identificaron con esos dioses. ¿Vieron qué interesante? Dice, su adoración a Pablo y a Bernabé progresó porque los alababan en lengua licaónica. Mire, la lengua licaónica era lógicamente, era un tipo de lenguaje o dialecto de ellos, que era una mezcla de griego y el siriaco. Por eso ellos no lo entendían. ¿Sabe? Ellos estaban allá, quizás Pablo y Bernabé dirían, mira, están hablando en lengua. ¿Sabe? Hasta dentro de poco. Porque comenzaron a hablar en sus dialectos y ellos no entendían lo que estaba pasando. Es como el creol en Haití. El creol en Haití es una mezcla de francés con ¿qué? Con una lengua de África Occidental. Y usted se pone a hablar con un haitiano y ni le está hablando francés, ni le está hablando esto. ¿Entiende? Ellos, y cuando usted estudia la lengua, pues lo va a entender. Es como el inglés, no todo el mundo aquí entiende el inglés. Cualquier idioma. Pues entonces, ellos siguieron. Y miren lo que pasó. Su adoración a Pablo y Bernabé progresó, pues como le dije, porque ellos no entendían lo que estaba pasando. El uso de la lengua licaónica por parte de la multitud explica por qué Pablo y Bernabé no comprendieron lo que pasaba hasta que vieron las preparaciones de lo que venía. Pero cuando Pablo y Bernabé vieron al sacerdote de Júpiter, que entonces venía con unos toros, y con guirnalda, queriendo ofrecer sacrificio, ahí fue que entonces se dieron cuenta, espérate, que esta gente está equivocada. ¿Por dónde vienen estos? Venían a ofrecer sacrificio en honor a ellos dos, porque lógicamente ellos los confundieron, que eran dioses en forma humana. Entonces, no está fácil esto, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes? Miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros los seres humanos tenemos que bregar mucho con nuestro ego y nuestras ínfulas de grandeza. Fíjese que nosotros, el Señor nos usa para una cosita y nos creemos los cheches de la película, para un pequeño detalle. Y por cualquier cosa, porque yo soy esto, porque el Señor me usa en esto, nos tienen que rendir pleitesía. No, cierro paréntesis. ¿Okay? Seguimos. Entonces, cuando ellos vieron eso, pues entonces ahí es que ellos caen en cuenta de lo que estaba sucediendo, cuando vieron todos esos preparativos. Ahora, vamos a ver cuál fue la reacción de ellos en capítulo 14, los versos del 14 al 18. Cuando Pablo y Bernabé vieron que venía esa gente, ¿sabe?, con los preparativos para llevar a cabo unos sacrificios, entonces ahí fue que ellos se dieron cuenta. Y en Hechos 14 al 18 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo,
sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas. Difícilmente, aunque le dijo eso, dice el texto bíblico, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Esa gente estaban empeñados, como decía la abuela mía, empeñados, estaban tan impresionados por el milagro, se pusieron tan efusivos que Pablo le está explicando eso y a lo mejor ni lo escucharon. Ni lo escucharon porque dice, mira, le dijo eso, pero ellos siguieron para adelante a ofrecer sacrificio. O sea, aquí yo digo, pudo más. Ellos dijeron, no, está bien, estamos escuchando eso, pero por si acaso, que no nos pase como los viejitos. Vamos a seguir para adelante con el sacrificio. ¿Entendemos? Por si acaso. Ok, y sigue diciendo el verso, entonces la actitud de ellos, dice, rasgaron sus ropas. Hicieron esto para demostrar que eran completamente humanos, tal como los de Listra. O sea, mira, tócame, yo soy de carne y hueso como tú. O sea, yo no soy ningún Dios. Mírame, nosotros somos iguales a ustedes. Rasgaron sus ropas para demostrar que ellos eran tan humanos como ellos. También lo hicieron como una reacción instintiva judía hacia la blasfemia. Esa era una reacción que tenían los judíos cuando se cometía una blasfemia. Rasgaban sus vestidos. ¿Ustedes recuerdan cuando en el juicio de Jesús, que ellos decían que Jesús blasfemaba cuando decía que era el Hijo de Dios? Y dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestidos porque consideraba eso una blasfemia. Y eso era un acto que se hacía cuando había un acto de blasfemia, rasgar los vestidos. Dice, en el mensaje Pablo le dice que de estas vanidades os convirtáis. O sea, estas eran las palabras fuertes. Aquí Pablo está tocando su creencia. Y dice, esto es lo que nosotros le estamos anunciando precisamente, que de esas vanidades, o sea, de esta idolatría, se conviertan para que la gente que tomaba sus prácticas paganas muy en serio, esas palabras eran fuertes, lo que Pablo le estaba diciendo, porque esa era su práctica, esa era su creencia. Y las palabras que el apóstol Pablo está diciendo aquí son fuertecitas ahora. Dice, pero Pablo no tenía miedo de confrontar a esta multitud con la verdad. Y la verdad era que la idolatría estaba mal. Ellos tenían que convertirse de ella. Eso es lo que Pablo le estaba llevando ahí. Dice, cuando Pablo les contaba más acerca de Jesús, lo que había y lo que ha hecho, quería sobre todo que de esas vanidades se convirtieran al Dios vivo. Jesús no podía ser simplemente agregado a sus formas paganas. ¿Bien? Al Dios vivo, cuando le dice al Dios vivo que hizo los cielos, miren lo que Pablo toca aquí. Cuando él le dice al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay, Pablo le pidió a la multitud de Listra que considerara al Dios real, al que está detrás de toda la creación, que no era otro de los dioses griegos menores ni imaginarios, sino al único y verdadero Dios. Y las cosas que Pablo menciona en el verso 17, dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, eran el tipo de cosas, escuchen bien esto, lo que Pablo le está haciendo en el listado ahí, era precisamente el tipo de cosas que esta gente podía pensar que Júpiter les daba. Pablo les dijo que estas bendiciones venían del Dios verdadero que vive en el cielo y no de Júpiter. Aquí Pablo fue creativo. Utilizó su misma creencia, lo que ellos creían de Júpiter, para decirle, no es Júpiter. Y cuando le está diciendo, nosotros somos gente, mire, al Dios vivo, el que envía la lluvia, el que envía esto, el que envía lo otro, utilizó lo que ellos creían para presentarle precisamente al Dios, al único y verdadero Dios. Fue creativo utilizando lo que ellos creían que provenía de otro Dios. ¿Ve? Y eso mismo lo utilizó
para presentarle al único verdadero Dios que mora en el cielo y que ha sido el arquitecto de toda la creación. Mire, nosotros cuando presentamos el Evangelio también tenemos que ser creativos. A veces alguien nos dice su creencia y le salimos rápido de atrás para adelante. No, eso no es así. Eso es adorar al diablo. O eso es diabólico. No, mire, sea creativo. Utilice la frase o lo que ellos están exponiendo para usted, mire, darle un giro y exponerlo como debe de ser. El maestro de la creatividad fue Jesús. Bien creativo. Utilizaba los elementos de la naturaleza. Utilizaba los elementos del trabajo, de la construcción, de la siembra, de la ganadería, de todo. Bien creativo para traer sus enseñanzas. Y cuando alguien le venía con algo así, él lo utilizaba, lo mismo que le estaba diciendo. ¿Para qué? Para enseñarle. Esa creatividad no disparaba, como decimos nosotros, no disparaba de la baqueta rápido. Sino utilicemos la creatividad, meditemos bien cuando estemos hablando con una persona que no tiene nuestra misma fe. Meditemos bien lo que le vamos a decir. Escuchémosle. No le interrumpamos, déjenlo que exprese. Y usted mientras está escuchando, usted va pidiéndole al Espíritu Santo que le guíe. Y utilice muchas veces las mismas palabras y su misma creencia para usted llevarlo a lo que el Espíritu le está dando. Exactamente. Muy bien. Tremendo. Bien. Tenemos que ser creativos, esa parte, al exponer la palabra a diferentes personas. Pablo no predicó a estos adoradores paganos de la misma manera y forma que había predicado a los judíos y a aquellos que estaban familiarizados con el judaísmo. ¿Ustedes ven? Él utilizó otra manera, predicando a los paganos, le predicaba la misma esencia del mensaje, pero utilizaba otra estrategia. Él no le cambiaba el mensaje, la misma esencia del mensaje utilizando otra estrategia. No era la misma, le predicaba de la misma manera a los judíos como a gente que eran idólatras y que eran paganos. Pero la misma esencia del mensaje se la llevaba utilizando diferentes estrategias. ¿Entendemos? Es como usted no le va a predicar el evangelio a un niño, al igual que a un adulto. Usted tiene que utilizar otras estrategias para llegar al niño y una estrategia para llegar al adulto. Aunque hay adultos que son como niños, que se comportan como niños. Pero eso es otro tema. Seguimos. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Incluso con todo esto, Pablo y Bernabé pasaron un momento extremadamente difícil, cuestionando los conceptos erróneos que la gente de Listra tenía acerca de Dios. No fue fácil. A ver, ellos tratando de, no, espérate. Y esa gente para adelante con su sacrificio y adorarlo. Ok. Vamos a continuar aquí. Hechos, capítulo 14, los versos del 19 a la primera parte del 20. La persecución sigue a Pablo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, miren, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Hasta ahí, hasta la parte A del 20. Estos oponentes no se quedaron contentos de Antioquía. Estamos hablando de alrededor de 100 millas de distancia. Mire, cuando el diablo se empeña en hacerle la vida difícil a uno, no te va a dejar quieto. No importa la distancia. Mire, dice, los oponentes no quedaron contentos con haber sacado a Pablo de su propia región. Le siguieron y trajeron persecución
junto con ellos. Algunos de estos perseguidores judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 100 millas solo para hacer miserable a Pablo. Eran dedicados adversarios de Pablo. Miren, si muchos de nosotros fuéramos la mitad de fieles de esa gente en su convicción, fuéramos otra cosa. Y los estoy cogiendo a ellos, no a Pablo. Tenían una convicción y ¿sabe? Ellos tenían una misión, era hacerle la vida difícil a esta gente, perseguirlos hasta lo último. Y no midieron distancia, los sacaron de allá, no, ahora vamos para allá. Nos dijeron que están en tal sitio, vamos para allá. Y viajaron con tal de cumplir su propósito y su misión. Y nosotros a veces lo pensamos, caminar 10, 15 minutos para llegar al templo. Ay, Señor, se me zafó esa. Eso no estaba en el estudio. Eso no estaba en el estudio. Los que me ven por internet, eso se me chispoteó. ¿Entendemos? Para cumplir el propósito y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquí mi hermana Aida me está pidiendo, van a tener que ver el video, que vean el video, ¿ok? ¿Ves? Esa gente no midieron distancia, pero porque estaban empeñados en realizar una misión, que era en contra de los hombres de Dios, pero estaban empeñados. Y si nosotros, vuelvo y digo, si nosotros tuviésemos la mitad del compromiso, sería otra cosa. Amén. ¿Seguimos? Amén. Pues vamos a seguir. Ok. Dice, ellos incitaron a la gente de Listra en contra de Pablo y de Bernabé. Los instigaron para que apedrearan a Pablo. Este era obviamente un intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé, con las rocas siendo arrojadas por la misma gente que quería adorarles hace poco. Ahí estamos, llegamos a lo que estaba diciendo el hermano. Primero lo estaban adorando y chijá con ellos, pero cuando llegaron aquellos otros se dejaron influenciar. Entonces ahora, en vez de sacrificar toros, los querían sacrificar a ellos. ¿Cómo es? Sí, sí. Ok, pues entonces esta gente vinieron e instigaron a los que primeramente los querían adorar, para que entonces ahora los apedrearan. Y mire, lograron el propósito. Lograron cambiar la opinión que tenían de esta gente, ¿sabe? Ahora, vamos a continuar. Dice, sí, no, pero quiero dejarle esto un momentito aquí. ¿Sabe? Ellos querían ejecutar a Pablo y a Bernabé con las rocas siendo arrojadas al mismo. Ok, ahora yo me pregunto, ¿por qué solo a Pablo? Dice, su admiración por el milagro y su deseo de honrar a Pablo y a Bernabé como dioses no duró mucho. Dice, es peligroso para cualquier líder espiritual el cultivar o permitir cualquier tipo de adoración heroica. La misma gente que da este honor se sentirá terriblemente traicionada cuando se muestre que el líder es humano. Es una nota, quiero que esté bien clara. Es un peligro cuando nos dejamos ensalzar, o cuando ensalzamos o idealizamos a alguna persona porque Dios la use por esto o lo otro. Eso es un peligro. Primero, que la persona no lo debe permitir. O sea, nosotros ni lo debemos hacer, ni la persona lo debe permitir, ni nosotros debemos de permitirlo tampoco contra nuestras personas. Porque no debemos eso es peligroso. La gloria es del Señor, y cuando la persona se dé cuenta de que esa persona es humana, ¿qué va a pasar? Se van a desilusionar. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta en el que usa, sino en el usado. ¿Entendemos? Y cuando nuestra mirada está puesta en el vaso y no en el que creó el vaso, ahí eso se torna sumamente peligroso. ¿Entendemos, hermana Auril?
Amén, amén. ¿Sabe? Esto no quiere decir que a nosotros no nos sirva de inspiración X o Y persona. ¿Entendemos? Que admiremos a una persona pues, por su fidelidad, su vida, que la admiremos. Pero una cosa es admirarla, que nos sirva de inspiración, y otra cosa es rendirle culto, pleitesía, o tenerla en un estandarte tal que creemos que nunca se va a caer de ahí. No podemos perder de foco, de perspectiva, que es tan humano como yo. ¿Entendemos? ¿Cuántos, lamentablemente, líderes, pastores, evangelistas, gente de arraigo a nivel mundial y todo eso, hemos visto que han fallado? ¿Ve? ¿Y cuántos se han estancado? Simplemente han dicho, yo no vuelvo al evangelio, porque es que Jesús nos falló. ¿Por qué? Porque idealizaron a un hombre, idealizaron a una mujer. ¿Entendemos? Y en el momento en que esa mujer, su humanidad salió a flote, entonces eso es un shock para esa persona. Sí nos duele que gente de Dios caiga y así por el estilo, pero nuestro deber es que orar por su restauración, porque muchas veces predicamos un Dios que sana, que salva, que bautiza, pero nos olvidamos de que restaura. Entonces el que cae simplemente ya le pusimos la X, le pusimos la cruz. ¿Por qué? Porque era un hombre o una mujer de Dios, cayó y ya no tiene break. Entonces lo miramos por encima del hombro. Y a ese tú vas a poner a servir. Ese que hizo esto, esa que cayó, esa que salió embarazada, esa que estaba viviendo con el marido de este que estaba saliendo con la mujer de este otro. Y a ese tú vas a poner. Y a ese tú tienes en la iglesia. Se nos olvida que hay un Dios que restaura. Y si Dios restaura y perdona, ¿quiénes somos nosotros para sentar al ser humano y decirle, hasta aquí tú llegaste? Tú no ejerces más. Amén. Lamentablemente. Por eso fue que David en un momento dado dijo, no, yo prefiero caer en tus manos que caer en las manos del hombre. Porque tú eres un Dios misericordioso. Pero el hombre, ¿entendemos? Aleluya, gracias Señor. Pero seguimos. Mira, son las 8:23. Seguimos, continuamos. Aleluya, te adoro Señor. Dice por aquí, es peligroso, ya lo dijimos, cuando idealizamos a alguna persona. Pero aquí dice, y apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Y ahora yo aquí tengo la pregunta que hice ahorita. Si era Pablo y Bernabé, ¿por qué apedrearon a Pablo nada más? Pablo era, acuérdense que ellos confundieron a Pablo con quién, con Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Pablo era el que llevaba. No fue que Bernabé se fue a correr, no crean eso. Lo escondió, no se sabe. Pero como Pablo era el que llevaba la palabra, el que hablaba, tenga cuidado cuando usted habla. No hable mucho. Después termina el apedreado, ¿sabe? Tengan cuidado, eso es una nota aparte. Si hable lo necesario. Que si lo apedrean, sea por decir la verdad, no por decir cosas que no son. Sí. Ok. Miren, aquí hay un hecho bien interesante. Ellos dieron por muerto a Pablo. Lo dieron por muerto. Dice que lo apedrearon y la lapidación prácticamente garantizaba la muerte. O sea, prácticamente era una muerte garantizada la lapidación. Y dice que lo arrastraron a la ciudad porque lo creyeron muerto. Y aquí sucedió algo sobrenatural. Dice, los discípulos, no fue que vinieron todos los discípulos, sino la gente que se habían creído, tanto Bernabé como los que habían creído en el área, pues dice que los rodearon. ¿Y qué pasó? Lo más posible, ellos se reunieron, lógicamente con mucho dolor, al ver al hermano Pablo apedreado y prácticamente desfigurado, porque no se crean que lo arrastraron. No, yo no demoré. ¿Usted nunca le ha cogido una pedrada? ¿A usted nunca le han dado una pedrada? Una nada más. Como duele, ¿verdad? Imagínense piedras
una sobre otras, una sobre otra. Prácticamente desfiguran el cuerpo. ¿Ah? Sí, no eran piedritas de estas de río que usted tira para que hagan onda. No eran piedras grandes. ¿Ve? Dice que los tiraban en un hoyo y ahí comenzaban a apedrearlos. Esa era una forma de lapidación. Los ponían en un hoyo y ahí comenzaban hasta quedar prácticamente sepultados bajo piedra. Pero entonces lo creen muerto y lo sacan de la ciudad, arrastrado. Ni siquiera se tomaron la delicadeza de cargarlo en hombros. No, lo arrastraron y lo llevaron. Entonces, dice que lo creyeron muerto, pero Pablo fue milagrosamente preservado. Algunos piensan que incluso fue asesinado y fue traído a la nueva vida, porque la lapidación era una forma muy confiable de realizar una ejecución. ¿Ven? Y hay quienes creen que sí, Pablo lo mataron. Sé que Pablo murió, pero hay quienes creen que esto es lo que da pie a Pablo cuando Pablo después más tarde escribe: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso es en Gálatas 6:17. Tal vez estaba pensando en las cicatrices del incidente. Después Pablo también hace referencia a esta lapidación en 2 Corintios 11:25, donde él está hablando de las cosas que ha pasado y dice, una vez apedreado. Y él toca ese punto cuando le escribe a los corintios también. ¿Eh? Entonces también se ha sugerido que cuando Pablo habla de su experiencia, cuando dice, conozco a un hombre que subió al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, se dice y se ha sugerido que esa visión celestial por Pablo, que está en 2 Corintios 12, durante el ataque, esto es posible, pero que solo es una conjetura. O sea, que lo que Pablo dice, que conoce a un hombre que fue en el espíritu, que él no sabe si fue en el espíritu o en el cuerpo, hay quienes dicen que eso se dio en ese momento. Porque Pablo sí, pues yo lo dieron por muerto, murió, pero que él se levanta de una forma milagrosa. Tan es así que dice que se levantó, ¿sabe? Y arrancó para la ciudad, ¿sabe? Con todas las pedradas que tenía, con todo y eso, arrancó para la ciudad. Ok, seguimos. 8:29. Hechos 14 del 20b que lo dejamos y 21a. Dice, Pablo deja Listra por la ciudad de Derbe, donde encuentra más éxito evangelístico. Dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Dice, a pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continuó, solo que en un diferente lugar. Ok, ya aquí se hizo lo que se iba a hacer, ya me dieron mi recompensa, que fue una tunda de pedradas, pero esto que Dios ha puesto en mi corazón no lo va a parar nadie. Él estaba claro en lo que Dios y la misión que Dios le había dado y lo que habían dicho los profetas cuando dijeron apartarme a Bernabé y a Saulo. Creyó la profecía, estaba claro en lo que estaba haciendo. Y se levantó, me apedrearon, ya aquí esto se acabó, pero vamos a continuar. ¿Sabe? No voy a virar para Antioquía, todavía me falta. Y continuó, y dicen entonces se fue a la ciudad de Derbe, donde allí también tuvo gran éxito evangelístico. A pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continuó, solo que en un lugar diferente. Ahora, Hechos 14, 21b y el 22 dice, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Aquí viene siendo ya el regreso de Pablo, el regreso del viaje a Antioquía de Siria. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora van de regreso. Se están regresando a Antioquía, pero no cogieron un vuelo directo. No, comenzaron entonces a detenerse, a confirmar,
a los hermanos en las iglesias, ¿ve? En los lugares donde ellos habían estado. ¿Ve? Comenzaron el viaje, pero ahora a la inversa, de regreso, pero a la inversa. Y dice, cuando Pablo y Bernabé decidieron regresar a Antioquía, pasaron por las ciudades que habían visitado antes para fortalecer a los cristianos de esas ciudades. Pablo y Bernabé querían hacer más que solo ganar conversiones. Tenían pasión por hacer discípulos. Muchos necesitan que se les exhorte a permanecer en la fe. El caminar con el Señor no es cosa fácil. Año tras año, prueba tras prueba, se necesitan ánimos confirmados y una fe fortalecida. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y a exhortar a los discípulos. Este era el mensaje sencillo, probado en la experiencia personal de Pablo. Pablo podía predicar este mensaje porque él había vivido este mensaje. Esto para muchos hoy es un mensaje olvidado. Ellos consideran cualquier cosa, cualquier clase de tribulación contraproducente a la vida cristiana. Cuando nosotros nos miramos en la vida de toda esta gente, nosotros decimos, ¿qué estamos pasando nosotros? Hay gente que porque usted no lo miró, dejan el camino del evangelio. Se salen por cualquier estupidez, perdónenme la palabra, por cualquier estupidez se apartan. Así que aquí Pablo le está haciendo ver a ellos. Mire, yo estoy seguro que cuando Pablo viró y ellos lo vieron, dijeron, pero Pablo, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué camión te pasó por encima? Porque no fue el mismo Pablo que fue primero cuando iba bajando, no fue el mismo Pablo, un Pablo lleno de chichones, todavía quizás con las cicatrices, con todas las marcas, todavía deforme de las pedradas. Entonces ahí él aprovecha y dice, mire, ¿usted ve esto? Todo esto es necesario. Esto lo vamos a pasar. No se sorprendan. Fortalezcanse en la fe. Esto es lo que hay. Cuando usted quiere permanecer y usted quiere llevar la voz, vamos a decir, la nota discordante en lo que el mundo quiere que usted se envuelva, usted va a sufrir. ¿Ve? Usted va a sufrir. Y Pablo le está haciendo, y estoy seguro que cuando la gente lo vio se sorprendieron. Y tuvo que decirle qué fue lo que le pasó. Fue la oposición al mensaje que yo les traje. Y esto es lo que ustedes tienen que prepararse. Esto cuesta. Esto les va a costar el permanecer en su creencia, en su fe. Esto va a costar. Por eso es que me ven así, todo es baratado. Eso es palabras mías. ¿Entendemos? Ok. Dice el trabajo de Pablo y Bernabé en su camino de regreso a Antioquía. Los versos 23. El verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solo hacer nuevos cristianos, sino establecer nuevas iglesias, lugares donde nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor. Los apóstoles habían dejado atrás un solo pequeño núcleo de creyentes, y estos apenas se le había enseñado algo, ya que los apóstoles habían estado ahí, en el mejor de los casos, solo por unas cuantas semanas. ¿Cómo podría sobrevivir este grupo? Sobrevivió porque en realidad el trabajo estaba siendo realizado por Dios. Esta iglesia era su iglesia. Eran gente que no tuvieron tiempo de ser discipulados. Dice aquí que estaban haciendo discípulos. Pero ellos no tuvieron el tiempo suficiente. Le dieron, si podríamos decirle así, le dieron un intensivo de lo que es un discipulado. Y gente que vean prácticamente como nosotros los conocemos, recién convertidos, aquí ellos los están nombrando ya ancianos. Ustedes se van a hacer cargo de esto. A ver, cuando Dios pone las capacidades de una persona y la obra es de Dios, olvídese si lleva 2, 3, 4, 5 días en el evangelio. Olvídate si lleva buscando gente que lleva años de experiencia. No, cuando Dios es la obra de Dios, el mensaje está en que esas iglesias, con solamente 2 o 3 semanas de establecida y de discipulada, siguieron para adelante y siguieron creciendo. Y ellos internalizaron el mensaje.
Pablo y Bernabé sabían que estas iglesias debían de tener una administración adecuada, así que constituyeron ancianos en cada ciudad donde había cristianos. Dice, y habiendo orado con ayunos, Pablo y Bernabé demostraron su gran preocupación por la salud de estas iglesias. Con su ayuno y su oración los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero a fin de cuentas, solo podían confiar en la habilidad de Dios para mantener a estas iglesias saludables. Al encomendarlos al Señor, era el Señor en quien habían creído, no en Pablo ni en Bernabé o en los ancianos. La iglesia pertenece a Jesús. Amén. Y los versos 24 al 26 ya es el itinerario de Pablo y Bernabé para su regreso a casa. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. En el continente se regresaron más o menos en la misma forma en que habían llegado. No se detuvieron en la isla de Chipre, esa fue la diferencia, sino que navegaron directo a Antioquía, regresando a su congregación y a su hogar. Para la obra que habían cumplido, estas palabras solo eran parcialmente verdad. A pesar de que la misión inmediata había sido completada, el trabajo de plantar nuevas iglesias y fortalecer a las existentes no había terminado. Este sería solamente el primero de muchos viajes y muchas situaciones y muchas experiencias. Hechos 27-28 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, o sea, a su iglesia que los envió, la iglesia madre, como decimos nosotros, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El éxito del evangelismo entre los gentiles y la bendición de Dios que mostró lo que Dios hizo en Antioquía, no era algo único. Dios quería repetir este trabajo en todo el mundo. Amén. Y ellos le están diciendo que el viaje fue un éxito. ¿Ve? El viaje fue un éxito, muchachos, eso fue tremendo. Dios hizo lo que quiso hacer. La palabra llegó a esto, llegó a los de tal sitio, llegó a los que tenían estas creencias, llegó a esto. Dios hizo grandes cosas, pero, aunque no sin grandes obstáculos. ¿Y cuáles fueron los obstáculos que se presentaron en ese primer viaje? Miren, no, son dos o tres nada más. La primera, la confrontación con Elimas el mago en Chipre. ¿Se acuerdan? Eso lo tocó la hermana Gladys. La renuncia de Juan Marco. Fueron expulsados de la ciudad de Antioquía e Iconio. La tentación de recibir adoración. Tuvieron que lidiar con eso, la tentación de recibir la adoración. El ser apedreado en Listra, con eso nada más muchos hubieran, es más, con Elimas el mago nada más. Muchos hubieran dicho, espérate, Dios se equivocó. ¿Estaré yo en la voluntad de Dios o no estaré en la voluntad de Dios? Porque con tanta situación, pues no fue así. Ellos le están diciendo, la misión fue un éxito, a pesar de que tuvimos que pasar por esto, la tentación de recibir la adoración y que fuimos apedreados. Muchos, y esta nota la puse yo, en el primer obstáculo ya se estarían preguntando si esta es la voluntad de Dios, si verdaderamente Dios habló o fue la carne. Verdaderamente Dios me está llamando para servirle, porque lo que me está pasando, ¿sabe? Y ese es el peligro de predicar el evangelio de genio en botella. Pablo aquí se lo hizo bien claro a ellos cuando viró para atrás. Le está diciendo a ver, ustedes me ven, son las situaciones que nos podemos presentar, que podemos afrontar en este caminar, en este llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros nos escandalizamos porque escuchamos cosas, que si la persecución. Mire, nosotros no estamos viviendo ninguna persecución. Que hay gente que quiere imponer unas cosas que la otra y se le está haciendo frente o lo que sea. Usted enfóquese en la prédica del evangelio. Hay un refrán que dice, orando y con el mazo dando. ¿Entendemos? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? Usted ore de la batalla, pero no se desenfoque de su meta principal y su llamado principal de nosotros como iglesia, que es llevar la buena nueva, compartir el evangelio de gracia de Dios a la gente. Amén. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. De regreso a su iglesia y hogar de Antioquía, en Siria, podemos asumir que Pablo y Bernabé tomaron un largo descanso y encontraron allí mucho por ministrar. Con esas experiencias que tuvieron, estoy seguro que el Señor los va preparando para su segundo viaje. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que nos miremos en el espejo de estos hermanos. Padre Santo, perdónanos cuando nos quejamos por cualquier bobería, Señor, y queremos apartar la mirada de ti y quitar la mano del arado. Perdónanos, Señor, porque realmente nosotros no nos está pasando absolutamente nada. Pero sí te pedimos en este momento y aprovechamos para pedirte por los hermanos que viven en lugares donde los gobiernos, Señor, los persiguen, donde los gobiernos prohíben, Señor, sus reuniones. Aprovechamos este momento, Señor, para pedir por ellos. Señor, que como Pablo, Señor amado, esa valentía, ese arrojo, Señor, y ese denuedo que ponía el Espíritu, Señor, ellos no cesen de llevar la palabra. Sé con ellos fortaleciéndoles, oh Dios, Padre Santo. Gracias porque tu palabra nos confronta día a día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Me despido de los que están en el Facebook Live, ¿ok? Y los que estamos aquí, vamos a ofrendar. Amén en este momento. Dios les bendiga. Alabado Dios. Señor, gracias te damos. Padre, tu palabra nos habla día a día. En este momento, Señor, vamos a ofrendar. Gracias, Señor amado, porque tú provees. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Padre, a veces creemos que provisión tuya, Señor, es abundancia. ¿No?